Estados Unidos Mexicanos, viernes 16 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar la maquinaria del Estado a través de sus publicaciones oficiales. Los temas claves son: Primero, el reglamento que le da un poder inmobiliario gigantesco al gobierno federal a través de una dependencia llamada INDAVIN. Segundo, cómo la Secretaría de Hacienda maneja el dinero, decidiendo desde cuándo le paga a los estados hasta el precio de la gasolina en las fronteras. Tercero, nos meteremos a fondo en un programa ambiental para ver cómo se aterriza la política forestal en lugares tan específicos como la Selva Lacandona o el lago de Pátzcuaro. Y finalmente, veremos a la Suprema Corte en su papel de árbitro, resolviendo una pelea de poder entre el gobierno federal y un municipio en Zacatecas. Bueno, vamos a arrancar con la presidencia, que acaba de publicar un nuevo reglamento para esta dependencia con un nombre larguísimo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el INDAVIN. Al leerlo, la primera impresión es que el gobierno no es solo un regulador, es uno de los administradores de bienes raíces más grandes y poderosos del país, si no es que el más grande. Esa es una percepción totalmente correcta. El INDAVIN es, digamos, un brazo de la Secretaría de Hacienda, y su trabajo es, en pocas palabras, ejecutar la política inmobiliaria de toda la federación. Y no estamos hablando de un par de oficinas, ¿eh? Es la posesión, la vigilancia, la conservación y el control de miles, quizás cientos de miles de propiedades federales por todo el territorio. Y la lista de lo que pueden hacer es... Híjole, es brutal. Son más de 30 fracciones en el artículo 3. Hay cosas obvias como administrar los edificios de gobierno, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Tienen facultades para casi todo. Pueden proponer qué propiedades se venden y cuáles no. Pueden hacer avalúos, no solo para el gobierno, sino para empresas o personas que los contraten. Incluso pueden ponerle precio a la chatarra que sobra de los bienes del gobierno. La amplitud es lo que define su poder. Por ejemplo, el reglamento habla de inmuebles federales compartidos, que son esos edificios donde conviven oficinas federales, estatales y hasta municipales. Ellos ponen las reglas del juego para todos. Y un punto que llama la atención es que supervisan construcciones o demoliciones en inmuebles federales que se usan para fines religiosos, siempre y cuando no sean monumentos históricos. Es un nivel de control muy detallado. Claro, y hay una fracción, la XLI, que es una muestra de poder puro. Les da la facultad de suspender y hasta ordenar la demolición de cualquier obra que un particular haga en un terreno federal si no tiene los papeles en regla. No es una recomendación, es una orden directa. Entonces, no es solo administrar edificios, es decidir qué se vende, qué se queda, a quién se le renta. El potencial para la toma de decisiones con un impacto económico y político enorme es brutal. ¿Qué evita que esto se use de forma discrecional? Esa es la pregunta del millón. En teoría, este reglamento busca precisamente eso, poner orden con criterios técnicos y estandarizados para evitar la discrecionalidad. Busca el óptimo aprovechamiento del patrimonio, ¿no? Pero en la práctica, centralizar tanto poder sobre los bienes físicos de la nación crea un centro neurálgico increíblemente influyente. La verdadera prueba no está en el texto del reglamento, sino en cómo se aplican estas facultades en el día a día. Por ejemplo, en la desincorporación de activos valiosos o en la asignación de espacios clave. Ahí es donde se ve el poder real. o sea, tenemos un claro impulso hacia la centralización en la gestión de los bienes físicos. Un solo ente con reglas para todo el país. Es un tema al que seguro volveremos. Ok, el gobierno controla los ladrillos y el concreto, pero ¿qué hay del dinero que fluye todos los días? Porque Hacienda también publicó cosas claves, sobre todo para las finanzas de los estados. Hay un acuerdo que, a primera vista, parece muy burocrático. El calendario de entrega de participaciones federales. Puede sonar aburrido, pero este documento es el oxígeno para las finanzas de todos los estados y municipios del país. Hablamos del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, que es una parte importantísima de sus ingresos. Publicar el calendario con las fechas exactas para cada mes del 2026 es un ejercicio de transparencia que les permite planificar. Sin embargo, hay una letra chiquita muy importante. A ver, ¿cuáles? Hacienda dice claramente, ojo, estas son estimaciones, no una promesa de pago. El monto final que reciba cada estado depende directamente de qué tan bien o mal vaya la recaudación de impuestos a nivel federal.
O sea que si la economía se enfría y se juntan menos impuestos, exacto, el cheque que les llega a los estados será más chico. Es una forma en la que el gobierno federal mantiene una palanca muy fuerte sobre las finanzas subnacionales. Interesante. Y luego está el tema que la gente siente en el bolsillo de forma mucho más directa: la gasolina. Salieron 2 acuerdos sobre estímulos fiscales al IEPS, el impuesto especial que pagamos en cada litro. Pero no es una política para todos. Es casi quirúrgica. Totalmente. Se fijan los descuentos o estímulos para la semana del 17 al 23 de enero. Lo notable es que no hay un solo descuento para todo México. Hay un acuerdo con ciertos montos para la franja fronteriza con Estados Unidos. Ajá. Y otro acuerdo con montos completamente diferentes para los municipios que colindan con Guatemala. O sea que si alguien vive en Tijuana, el gobierno le está dando un pequeño descuento en la gasolina para que no se le ocurra cruzar a San Diego a llenar el tanque, donde podría ser más barata. Exacto. Y al mismo tiempo, si esa persona vive en Tapachula, el descuento es distinto porque la economía y los precios del otro lado de la frontera, en Guatemala, son completamente diferentes. Es microgestión fiscal, ¿ves? Casi a nivel de código postal. El gobierno ajusta los subsidios para mantener la competitividad y, de paso, controlar presiones inflacionarias en regiones muy específicas. Esto es fascinante, porque si con el Indavín veíamos una tendencia a centralizar y estandarizar, aquí con los combustibles es todo lo contrario. Es una política hiperlocalizada, hecha a la medida de cada frontera. Parece que el Estado opera con 2 lógicas al mismo tiempo. Es una observación muy aguda. El Estado puede ser un monolito centralizador cuando se trata de controlar sus activos estratégicos, como los inmuebles, pero puede ser increíblemente flexible y granular cuando necesita influir en la economía del día a día. No es una contradicción, es más bien una muestra de la complejidad de las herramientas que tiene a su disposición. Y hablando de herramientas complejas, pasemos a un tema que ocupa una parte enorme del diario oficial de hoy: las reglas de operación 2026 para el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar. Esto no es un simple comunicado de prensa, es un manual de operaciones de cientos de páginas. Estas reglas son, digamos, el esqueleto que sostiene toda la política ambiental en el terreno. Definen con un detalle impresionante quién puede recibir apoyos del gobierno, para qué tipo de proyectos y exactamente cómo tiene que llenar los formatos. El objetivo declarado es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo: que los bosques sean más productivos, pero al mismo tiempo conservar la biodiversidad y frenar la deforestación. Y de nuevo vemos esa lógica de la hiperlocalización, ¿verdad? No es un programa de un solo tamaño para todos. Hay convocatorias específicas por región. Veo una para la cuenca del río Balsas, otra para toda la península de Yucatán y convocatorias aún más específicas para la selva lacandona en Chiapas o para rescatar la cuenca del lago de Pátzcuaro en Michoacán, cada una con sus propias reglas, sus prioridades y tipos de apoyo. Esa regionalización es absolutamente crucial. No puedes aplicar la misma receta para el bosque de pino de Michoacán que para la selva húmeda de Chiapas. Los ecosistemas son diferentes, pero también las comunidades que viven ahí, sus problemas y sus necesidades. Por eso el programa se divide en componentes como manejo forestal comunitario, restauración forestal, servicios ambientales, para que la intervención sea lo más precisa posible. Totalmente. Y al revisar los anexos, que son los formatos que la gente tiene que llenar, me encuentro con un detalle que la verdad me saca de onda. En el anexo 3, el formato de solicitud, ¿Qué encontraste? pues además de pedirte todos los datos técnicos del proyecto, tu CURF, tu RFC, etc., al final vienen preguntas opcionales sobre identidad de género y orientación sexual. Esto en un formato para un programa forestal. Mi primera reacción es: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es una reacción lógica y es un punto muy revelador sobre la evolución de la administración pública. La inclusión de esas preguntas, aunque sean voluntarias, demuestra un cambio de paradigma. El objetivo es empezar a recolectar datos para generar estadísticas mucho más finas sobre quiénes están accediendo realmente a los programas públicos. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son personas de la diversidad sexual? Es un intento deliberado por cruzar la política ambiental con una perspectiva de inclusión y derechos humanos. Entonces, la idea es saber si las políticas de conservación están llegando a todos por igual o si hay grupos que se están quedando fuera. Precisamente, busca responder preguntas como: ¿estamos diseñando programas que son accesibles para todos?
O sin querer estamos creando barreras para ciertos grupos. Es un ejemplo perfecto de cómo un concepto que puede sonar abstracto, como la perspectiva de género, se traduce en algo tan concreto como 2 preguntas al final de un formulario para un proyecto de reforestación. Plantea un debate muy interesante, ¿no? Sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la recolección de datos personales para afinar sus políticas. Vaya, entonces tenemos la administración de los bienes, el manejo del dinero, la ejecución de políticas ambientales, pero todo esto opera dentro de un marco legal, y a veces las piezas de esa maquinaria chocan entre sí. Ahí es donde entra la Suprema Corte, que hoy nos dio 2 ejemplos perfectos de su rol como árbitro del poder. Así es. El primer caso es la controversia constitucional 65-2025. Esto es, en esencia, una demanda del Poder Ejecutivo Federal contra los poderes del Estado de Zacatecas, y específicamente contra el municipio de Fresnillo. Una pelea entre el presidente y un municipio. ¿Cuál fue el problema? Es un clásico. El municipio de Fresnillo, en su ley de ingresos para 2025, decidió que iba a cobrar un derecho, un impuesto, por la instalación de infraestructura eléctrica en su territorio, como subestaciones o plantas fotovoltaicas. Ah, claro. Básicamente, le querían cobrar a la CFE o a empresas privadas de energía por poner sus instalaciones ahí. Y la Corte le dio la razón al gobierno federal, ¿cierto? Tumbó esa parte de la ley municipal. La declaró inválida, sí. Y esto es una lección fundamental sobre cómo funciona el Pacto Federal en México. El argumento de la Corte es simple y contundente. La Constitución dice que la regulación de todo el sector energético, petróleo, gas, electricidad, es una facultad exclusiva de la Federación. Un municipio no puede, por muy buenas que sean sus intenciones de recaudar dinero, meterse a legislar o a cobrar impuestos en un área que no le corresponde. Es una defensa clara de las áreas estratégicas del Estado. ¿Entendido? Pero luego se publica otra decisión, y esta tiene un nombre que suena a un tecnicismo legal de los más densos. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad 720-24. Suena intimidante, pero por lo que entiendo, su efecto es enorme. Es la opción nuclear de la Suprema Corte. Normalmente, cuando una persona gana un amparo, la ley que se consideró inconstitucional deja de aplicársele solo a esa persona. El resto de la gente tiene que ampararse también uno por uno. Pero si la Corte se cansa de emitir sentencias diciendo, oye, Congreso, esta ley está mal, arréglala, y el Congreso simplemente no hace nada, la Corte puede apretar el botón rojo. Y el botón rojo es esta declaratoria. Exacto, después de notificar al Congreso, le da un plazo de 90 días para que corrija la ley. Si el plazo se vence y los legisladores no hicieron su trabajo, la Corte emite esta declaratoria y ¡pum!, borra esa ley del mapa para todo el mundo, de un plumazo. Para todos. Para todos. Ya no existe en el sistema legal. Es un recordatorio muy potente de quién tiene la última palabra en el orden constitucional. Y eso fue lo que pasó aquí con un artículo de la Ley de Concursos Mercantiles. El Congreso dejó pasar el tiempo. Se les fue el avión, por decirlo coloquialmente. La sentencia es un documento fascinante, porque detalla con una precisión de relojero cómo contaron el plazo de 90 días, quitando los días inhábiles, los periodos de receso del Congreso, y la fecha límite era el 17 de octubre de 2025. Y no hicieron nada. Ese día llegó, y el Congreso no había legislado, así que la Corte procedió. Es un mecanismo de control constitucional que no solo señala, sino que castiga la omisión del Poder Legislativo. Entonces, si juntamos todas las piezas de este único día, tenemos una radiografía increíble del Estado en plena acción. Vimos su faceta de administrador inmobiliario centralizado, su rol como microgestor de la economía en las fronteras, su método para llevar políticas ambientales hasta la comunidad más pequeña y, finalmente, su árbitro supremo poniendo orden en las disputas de poder. En efecto, cada uno de estos documentos, que a menudo se pierden en la burocracia, es en realidad un engranaje de una maquinaria inmensa y compleja. Vemos cómo las grandes estrategias nacionales, como el control de los bienes o la inclusión social, se traducen en acciones que le cambian la realidad a un municipio en Zacatecas, a un consumidor en la frontera o a una comunidad ejidal en Michoacán. Y esto nos deja con una reflexión final. Adelante. Esto que analizamos es un mapa detallado de cómo lo abstracto se vuelve tangible en un solo día. Pero si este es el nivel de operación, detalle y poder que se ejerce en 24 horas, ¿cuál es la verdadera dimensión de la maquinaria estatal que funciona todos los días, a todas horas?
Y más importante aún, ¿cuántas de estas decisiones, que moldean silenciosamente la vida de millones, pasan completamente desapercibidas para la gran mayoría?